Jesús, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Búscalo. Te invitamos a escuchar desde este momento el programa Jesús, el pan de vida, para que tengas vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. San Juan 5:56. Quédate en sintonía y experimenta el amor y la paz de Dios. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. Nada puede compararse con tu amor y tu bondad, con tu fidelidad. Nadie ama como tú, sin condición, sin distinción, sin reservas. Nadie se entrega como tú en una cruz, nadie abrazará la muerte para dar vida y al tercer día resucitar. Nadie con una mirada me seduce, enciende luces en mi oscuridad. Esta sed incomparable, insaciable, solamente tú la pudiste quitar. Nadie abre el cielo para darme un lucero, mil velitas por las noches y entre el canto de las aves hacerme descansar. ¿Cómo no alabarte? Si tú eres todo, 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 no eres tú. El aire que respiro, los pies, el camino, principio y final. ¿Cómo no alabarte? Si el rocío que da vida no eres tú. Si eres abrigo en el frío, eres sombra, eres cobija y calma en la tempestad. Camino, vida y verdad. Nadie con una mirada me seduce, enciende luces en mi oscuridad. Esta sed incomparable, insaciable, solamente tú la pudiste quitar. Nadie abre el cielo para darme un lucero, mil velitas por las noches y entre el canto de las aves hacerme descansar. ¿Cómo no alabarte? Si tú eres todo, 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 no eres tú. El aire que respiro, los pies, el camino, principio y final. ¿Cómo no alabarte? Si el rocío que da vida no eres tú. Si eres abrigo en el frío, eres sombra, eres cobija y calma en la tempestad. Camino, vida y verdad. Si tú eres todo, 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 no eres tú. El aire que respiro, los pies, el camino, principio y final. ¿Cómo no alabarte?
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos los sumergió en el mar. Aleluya, aleluya. En esta mañana que el Señor nos concede este día para poder contemplar la misericordia del Señor, pero sobre todo esa esperanza a través de la resurrección. En una actitud de agradecimiento con el Señor, unámonos en oración a través de esta oración maravillosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A nuestra Madre, la Virgen Santísima, que también nos conforta con su sabiduría, nos conforta también con su intercesión. La saludamos como el ángel Gabriel la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Los bendiga en esta mañana. Felices Pascuas de Resurrección. Qué alegría es poder encontrarnos con Jesús resucitado, y a través de esa resurrección obtenemos la esperanza, esa esperanza de estar con Jesús, de poder ver cara a cara con Él, si nosotros nos encaminamos también hacia esa resurrección. Para eso es este tiempo que el Señor nos da de vida, nos da también de enfermedad, porque nosotros tenemos que estar listos para encontrarnos con el Señor. ¿Cómo quiere encontrarse usted con el Señor? Quizás quiere encontrarse bien, quiere encontrarse en paz, quiere estar excelentemente bien de salud, pero las circunstancias de la vida nos enseñan de que para encontrarse con Jesús tenemos que pasar por ese paso del sufrimiento. Así que si usted está postrado en cama, está pasando momentos difíciles, le está costando también llevar su hogar, quizás parte de la familia no colabora para poder encaminarnos con el Señor, sabemos muy bien que todo proviene del Señor y Él todo lo hace nuevo, como lo dice el canto, todo lo hace nuevo. Para Él todo lo que nosotros podamos hacer y lo que está en nuestras manos, el Señor lo recibe. Por ejemplo, si usted se pone a rezar, si usted se va ante el Santísimo, si usted participa en misa, si usted acude a su comunidad, a su grupo de oración, el Señor ve todo eso, y ese esfuerzo que usted está haciendo por la lucha de su familia, de su hogar, de sus hijos, quizás de un vicio, todo ese esfuerzo que usted está haciendo, el Señor lo ha tomado en cuenta y va a ser fruto de bendición. Quizás muchas veces no lo vamos a ver, pero va a ser también esa nuestra fuerza y nuestra fortaleza para perseverar. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que el de cada uno de nosotros da, Él nos ama más. Así que siéntase en esa gracia del Señor, hermano, hermana, joven, señorita que está caminando, que se está esforzando. Si la resurrección es para nosotros una alegría, debe de ser una esperanza que nos da el Señor de estar cada día más con Él. Escuchemos estas palabras del Papa Francisco y meditemos. Nunca tengan miedo. Dios es más bueno que todas nuestras miserias. Él nos quiere mucho. Sigan adelante. Y nunca se aparten de la madre. Como un chico que está junto a su madre y se siente seguro, así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su
porque el que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Jaire quiere darte gloria, alabarte, darte gracias, sentirte, conocerte, proclamarte, llevarte y seguirte, con nuestras voces y nuestras vidas, con nuestros cantos y silencios, con nuestras manos y pensamientos, en todas partes y en cada momento. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Es momento de reflexionar el Santo Evangelio del día. Hagámoslo en el programa Jesús, el pan de vida. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, y después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Estas Pascuas de Resurrección que estamos viviendo, hermanos, trae mucha paz a nuestra vida, especialmente los momentos en el que Jesús se muestra hacia aquellos discípulos en cuanto se encontraban ellos en un estado quizás de aflicción, quizás de tristeza, quizás de recogimiento, sobre todo Pedro, que de una manera había negado a Jesús. Y cuando iban a apresar a Jesús, como todos los discípulos salieron huyendo también. Y cuando oyeron, dice la palabra de Dios de estos días, que a la primera que se le apareció fue a María Magdalena, a unas mujeres. Y después, desde este tiempo que se nos ha dado de encuentro con el Señor, Él se ha ido apareciendo a sus discípulos de una manera en que ellos ni siquiera lo reconocieron. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban sumidos en su aflicción, estaban sumidos en su dolor. Quizás se preguntaban por qué, siendo el Hijo de Dios, tuvo que morir y por qué no se salvó. Cuestiones que quizás a nosotros nos pueden llegar en algún momento de aflicción en nuestra vida, quizás en un momento de sufrimiento, de enfermedad, o pueda ser de la partida de algún familiar, y entramos en ese desconcierto porque decimos, ¿dónde está el Señor entonces? ¿Dónde está conduciendo mi vida? O a veces podemos decir, no veo la mano de Dios. Podemos decir, si estaba yo con el Señor en la oración, estaba yo con el Señor en la comunidad, estaba yo con el Señor en la Santa Misa, ¿por qué el Señor me abandonó? Decimos quizás en un instante. Son momentos que se viven y uno no puede decir, ay, a mí no me va a tocar, o yo no, porque soy fuerte. No, al menos a mí me ha tocado vivir esos momentos en el que uno entra como en un reclamo con el Señor y el de decirle, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estás, Señor? ¿O dónde estarás? ¿O dónde te puedo encontrar? Que estamos en ese tiempo, ¿verdad? Donde decimos, estoy pasando los momentos difíciles, ¿dónde te puedo encontrar, Señor? Y entonces es allí en donde el Señor se muestra. Y no se muestra diciendo, soy Jesús y hago este milagro, y no, sino que se aparece por eso dice el Evangelio es la tercera vez, porque desde la primera vez que se aparece Jesús es con los discípulos de camino a Emaús, es decir, estos discípulos tenían que recorrer porque ellos ya habían escuchado de las mujeres que Jesús se había aparecido. Entonces ellos tenían que caminar hasta Emaús, es decir, una distancia larga para poder también decir, apareció Jesús, pero ellos no lo habían visto. Es como cuando podamos nosotros decir, sí he conocido al Señor, pero no hemos tenido esa experiencia con el Señor, esa experiencia puede ser en el dolor, puede ser en la aflicción. Y es que así podemos ser nosotros los cristianos, que estamos bien, pero no hemos reconocido al Señor. Y en ese camino en el que estamos viene Jesús precisamente y se aparece como se apareció a los discípulos de Emaús. Llega con ellos y les preguntan, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están así? ¿Por qué se sienten tristes? Porque están en un recogimiento que quizás, como cuando uno a veces está en un estado en el que
no quiere nada, va con la mirada hacia abajo, triste, afligido. Y viene Jesús, les pregunta, ¿por qué andan así? Y vienen ellos, le empezaron a explicar, es que andábamos con el maestro, andábamos con aquel hombre que sanaba, que curaba, pero lo apresaron. Y entonces todo ese caminar, y llega la noche y ellos llegan al lugar. Y Jesús, dice la palabra del Señor, hace como que si se quisiera ir, ¿verdad? Y entonces Jesús llega y se quiere ir de aquel lugar, pero él sabía el corazón de aquellos hombres. Y aquellos hombres, dice que le dijeron, quédate, Señor, porque anochece. Esta frase a mí me conforta mucho, porque en los tiempos de oscuridad de nuestra vida es en el de decirle al Señor, invitarle al Señor, quédate, Señor, con nosotros, quédate hoy conmigo, quédate hoy en mi vida, quédate hoy en mi aflicción, en mi enfermedad, quédate hoy. ¿Qué vas a hacer? No sé. Y a veces nosotros caemos así como que en el orgullo, ¿verdad? Le queremos decir al Señor qué hacer. Pero esto es lo que le dijeron a aquellos discípulos: quédate, Señor, con nosotros. Quédate, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y dice que entró Jesús para quedarse con ellos. Y estaban en la mesa, tomó un pan y pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. ¿En qué momento se reconoce a Jesús? En el momento en que Jesús se da para nosotros. Es ese momento de la Santa Eucaristía. Cuando Jesús dice que pronuncia la bendición, partió el pan, se los dio, entonces se les abrieron los ojos. ¿Cuántos de nosotros estamos cegados por nuestra aflicción, por nuestro desconcierto, por nuestro dolor, por nuestra enfermedad, por el sufrimiento? Es allí donde Jesús quiere llegar. Es allí donde nosotros tenemos que invitar a Jesús y decirle, quédate, Señor, con nosotros. Quédate, porque el atardecer de mi vida está siendo muy duro. Está llegando la oscuridad, me estoy afligiendo, me estoy deprimiendo, me estoy poniendo triste. Esta enfermedad me está doliendo mucho. Quédate, Señor, con nosotros. Pero ese quédate con nosotros quiere decirte que yo voy a estar también con el Señor. Voy a reconocer al Señor en el momento de participar con Él en la mesa sagrada. Llega este otro momento en la que dice que cuando los discípulos tuvieron ese encuentro con Jesús y llegaron también a reunirse con todos los apóstoles, les contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Y mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Este otro momento tan impresionante que Jesús se muestra. Y ya los discípulos ya no estaban quizás sumidos entre la aflicción, entre la profunda tristeza. Ya ellos vieron que su maestro estaba con ellos y lo reconocieron al partir el pan. Se encaminaron hacia los más discípulos, es decir, se pusieron en acción. ¿Qué hace Jesús en nuestra vida? Es el que nos dice, levántate. Como se los decía a los enfermos, levántate, toma tu camilla. Cuando Él sanaba a los cojos, levántate y camina. Cuando Él sanaba al leproso, levántate y preséntate al templo. Entonces hoy el Señor quiere hacer eso en nosotros. Darnos esa esperanza de que nosotros tenemos la oportunidad de caminar. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Hacia ese camino de vida nueva, ese camino de evangelización. Por eso dice que cuando llegaron aquellos discípulos, estaban reunidos todos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús
al partir el pan. Y mientras estaban hablando de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Otro fruto de la resurrección, hermanos. Cuando usted entra en comunión, cuando yo entro en comunión con el Señor, cuando estamos en paz con Dios, cuando la reconciliación con Dios me hace participar de este sacrificio tan hermoso como es el Señor que se da, viene Jesús a nuestra vida y nos dice: la paz esté con ustedes, la paz esté con nosotros. Y ellos dicen que desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Miren lo que pasa, hermanos, en medio de la duda, en medio de la falta de fe, en medio de estar nosotros sometidos a lo que nos está pasando, al dolor, a la enfermedad, y entonces nosotros empezamos a poner y a fijar nuestra atención en lo que nos está pasando y no en lo que el Señor quiere hacer. Cuando un corazón está lleno de las cosas que lo afligen, se encierra en su propio mundo y no ve más allá. Por más que lo animen, por más que le ayuden, por más que oren por esa persona, podrán hacer quizás ayunos, vigilias, pero si la persona no quiere ver con ojos de misericordia la misericordia que Dios nos quiere dar, fácilmente nos desconcertamos. Y dice aquí que se llenan de temor, creían haber visto un fantasma. Y eso pasa, hermanos, pasa en medio de nuestra vida. Nosotros queremos a veces buscar ayuda en donde no es lo correcto, es más, quizás nos hacen hundir más en el sufrimiento en el que estamos. Quizás a veces usted en medio de sufrimiento le han dicho: vaya con tal persona, esa persona ora, esa persona sana. Y en medio de la aflicción quizás usted ha ido. Vaya a tal grupo de oración que le oren por usted, pero usted no ora. Vaya a tal comunidad para que usted pueda sanarse, porque los hermanos dicen que sanan. No, mi hermano, está poniendo su confianza en el hombre. Y cuando Jesús nos dice: la paz esté con ustedes, es porque nos dice: tenemos que conciliarnos con el Señor. Para poder encontrarse con el Señor, tiene que haber ese encuentro con Él. Y eso usted solo lo va a lograr estando en reconciliación con el Señor, en el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque la mayoría, dicen los psicólogos católicos muy buenos, por mencionarles uno que a mí me gusta consultar mucho, que es Víctor López, que hablaba antes en Radio María. Un psicólogo muy lleno de Dios que dice que para poderse nosotros vaciarnos de todos los males que tenemos que tener un encuentro con el Señor. Más allá de lo que nosotros queremos lograr, el Señor tiene que hacer la obra primero. Y para que nosotros dejemos también de vaciarnos de todo aquello que ocupa el lugar de Dios, hay que encontrarse con Dios. Por eso la invitación es de que si usted está en esa lucha, usted se está hundiendo más, usted debe de tener esa autoridad de decir: yo puedo salir adelante, pero en el nombre del Señor. Yo puedo avanzar yendo con el Señor. Por eso hoy el Señor nos dice: la paz esté con ustedes. No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se afligen? ¿Por qué se están deprimiendo? Yo estoy con ustedes, soy yo. ¿Por qué surgen dudas en su interior? Hace una pregunta aquí. ¿Por qué surgen dudas en su interior? A veces pasa eso, hermanos, que podemos estar ante el Santísimo, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno dice:
estoy en oración, estoy caminando, estoy luchando, pero no veo la mano de Dios. Y hoy el Señor nos dice, ¿por qué surgen dudas en su interior? ¿Acaso no soy yo quien resucitó dentro de los muertos? ¿Acaso no soy yo el que les puedo dar paz? Pidan y se les dará. Dice el Señor, miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Esto viene a hacerse vida en lo que dice el Señor. Yo estoy en medio de ustedes todos los días hasta el fin de la existencia. Y aunque nosotros nos apartáramos del Señor, Él siempre está con nosotros. Dice que le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. A veces, hermanos, surgen dudas de la existencia de Dios, de la presencia de Dios. Si esa duda abruma nuestra vida, el Señor hoy nos dice, soy yo. Miren mis manos y mis pies. No soy un fantasma, no soy una ilusión. Tengo carne y huesos, es decir, la presencia real del Señor entre nosotros está. Si usted pretende ver un espíritu blanco, una forma blanca, usted pretende sentir un calor, usted a veces decimos cuando estamos en oración, ¿verdad? Si no caigo en el suelo, no siendo la presencia de Dios, no. Eso no es sentir la presencia de Dios. Pueden ser causas exteriores de nuestro cuerpo o a veces de la aflicción, pero eso no es presencia de Dios. La presencia de Dios está realmente en la Santa Eucaristía. Allí está Jesús. Cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino por la acción del Espíritu Santo que se llama epiclesis, ahí se da la transubstanciación y se da que el pan pasa a ser por la acción del Espíritu Santo el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay más explicación que se pueda dar. Y el que tenga oídos, que entienda, dice el Señor. Porque nuestros ojos podrán ver una cosa, pero nuestra fe nos lleva a saber que allí está el Señor. Vamos a escuchar un canto que nos puede llenar de mucha fortaleza. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino,
Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Si tenemos al Señor, si está Jesús con nosotros, si nosotros estamos con Jesús y nosotros tratamos la manera de seguir la voluntad de Dios por medio de Jesús, vamos a alcanzar esa vida eterna. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si nosotros nos cuesta comprender cuál es el plan de Dios para nuestra vida o hacia dónde el Señor nos quiere llevar, pidámosle al Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu Santo el entendimiento. A veces pedimos dones de lengua, pero no pedimos sabiduría, no pedimos fe, no pedimos entendimiento, y eso es lo que nos hace falta. Por eso hoy el Señor nos invita a través del Evangelio, hoy, hermanos, esta tercera aparición del Señor, en donde estaba Jesús y se les aparece otra vez a los discípulos, y se les apareció de esta manera. Dice que estaban Simón Pedro, estaba Natanael, estaban los hijos de Zebedeos y otros dos discípulos. Pero dice que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Y se dispusieron ir a pescar. Ellos aún estaban viviendo ese recogimiento de haber visto a su maestro apresado, maltratado, humillado, crucificado. Pero ellos continuaron, siguieron su caminar, pero no crea usted que siguieron haciendo lo que ellos querían, ¿no? Ellos más adelante dice la palabra de Dios que permanecían también en oración. ¿Por qué? Porque si el maestro había estado con ellos, es el que él iba a estar siempre, porque Jesús lo había prometido: yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Pero en ese tiempo en el que Jesús fue crucificado, para ellos se les quitó la esperanza, porque querían tener siempre a Jesús en la persona.
Pero la misión de Jesús de quedarse con nosotros para siempre es no solamente en cuerpo, sino que en alma, en divinidad. Y dice que ellos se fueron a pescar, pero al no pescar nada les dio el amanecer. Y cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Pensaron que era un hombre cualquiera, pensaron que alguien más se había acercado hacia ellos. Dice que Jesús les dijo: muchachos, ¿no han pescado nada? ¿Han pescado algo? Y ellos le contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Y si usted se da cuenta, hermanos, ¿por qué ellos obedecieron rápidamente? Dice que no habían reconocido a Jesús, porque quizás ellos pudieron estar abrumados, quizás ellos pudieron estar desconcertados, y cualquier cosa que ellos podían oír y decir: sí está bien. Y ellos eso hicieron, les dijeron: echen la red del lado derecho, ahí van a pescar. Sí, dijeron ellos, y lo hicieron. Y eso pasa cuando a veces el corazón no está quizás al día, es decir, no estamos viviendo el presente. Nos podrán decir en medio de nuestra enfermedad: tome tal medicina, y sí lo tomamos. ¿Por qué? Porque nos queremos curar. Estamos pasando un momento difícil y nos dicen: vaya a tal lado, y sí decimos porque queremos sanarnos. Y entonces los discípulos pasaron por esto. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y dice que luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús, ese discípulo es Juan. Juan se acerca a los pies de la cruz y el mismo Jesús le dice a la Virgen Santísima: he ahí a tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí a tu madre. Es por eso que nuestra madre es corredentora, porque participa en la salvación, porque el mismo Jesús nos lo ha dado como madre y maestra. Y en nosotros, a través de Juan, los discípulos. Por eso dice aquí: el discípulo a quien amaba Jesús. Le dice a Pedro: Juan, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó en la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Esta acción, hermanos, de los discípulos, si usted recordará, cuando Jesús estaba anunciando que iba a ser crucificado, Pedro se exaltó y dijo: ¿cómo iba a ser eso, Señor? ¿Cómo va a ser que te van a crucificar si eres el maestro? Y viene el Señor, le dice: Pedro, tú me vas a negar. Pedro, tú me vas a negar hasta 3 veces. ¿Cómo va a ser eso, Señor? No. ¿Y qué pasó? Dicen las Escrituras, lo negó. Puede pasar esto en nuestra vida, que podamos recibir un milagro. Yo he visto de personas que el Señor los ha sanado, los ha curado, y quizás en el momento pudieron decir: te voy a seguir, Señor, me voy a esforzar, voy a servir dentro de la iglesia, voy a luchar en una comunidad. Pero como recibieron el milagro y se sintieron bien, ahí andan por el mundo pecando. ¿Y dónde está la promesa? Pero miren, si pasó en Pedro, puede pasar en nosotros. Pero Pedro nos enseña a que aquel que ama a su maestro vuelve a su maestro. Pero ¿cómo? En un estado de arrepentimiento. Porque si en nosotros podemos confesar nuestros pecados, pero si no hay un arrepentimiento de no volver a hacer, ese pecado va a seguir corrompiendo nuestra vida. Y Pedro dice que se arrepintió tanto que lloró esa negación de Jesús. Por eso al escuchar de decir: tiren las redes a la derecha, lo oyeron. Pero cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, el de haber ellos no pescado nada durante toda la noche,
Y usted podrá decir, ¿por qué durante la noche? Porque en la noche las aguas se ponen tranquilas y salen más a flote los peces. Entonces, por eso el que es pescador, yo por lo menos he aprendido de esto, de que salen a pescar más en la noche. Pero ellos no habían pescado nada. Y escucharon esto, tiren la red al lado derecho, lo hicieron. ¿Y qué pasó? Pescaron bastante. Por eso dice que cuando Pedro oyó aquella voz, dijo, es el Señor. Es el Señor, y ni siquiera esperó a sus compañeros, se ciñó la cintura como un acto de humildad, se tiró al agua y fue a ver. Fue a encontrarse con el Maestro. Los otros discípulos llegaron después. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Es decir, hermanos, nuestra permanencia en este mundo no es por casualidad. Tenemos que llevar nosotros esa misión de llevar más almas al Señor. ¿De qué manera? De diferentes, pero empezando desde nuestra forma de vida, el testimonio como damos nosotros con nuestras palabras, con nuestras miradas. Hoy en día quizás en nuestras redes sociales, en WhatsApp, en estados de WhatsApp, en Facebook, estados de Facebook, ¿qué publica usted? ¿Cómo evangeliza? Una cita bíblica, una imagen. ¿De qué forma? Quizás a veces decimos, si yo no puedo predicar, si yo me da vergüenza, si yo me da nervios. Pero miren, hermanos, si nosotros no tiramos las redes del lado que el Señor nos pide, no vamos a pescar nada. A veces los jóvenes podrán decir, ¿yo qué puedo hacer? Miren, tan trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, en confirmación se necesitan de servidores del Señor. Pero no vaya usted a pretender decir, yo solamente quiero ser ya catequista. Ese es el problema, que no hay frutos, porque tampoco nosotros nos formamos. Y la iglesia por eso es madre y maestra, porque nos da la enseñanza para dar hacia los demás. Miren, está el CEPAF, que da mucho también para poder dar hacia los demás. Por eso el Señor nos invita hoy, ¿hacia qué lado queremos echar nuestras redes? ¿Hacia el lado donde Él nos diga, o sea, hacia el lado donde nosotros queremos? Y usted que está postrado en una cama o viviendo el proceso de la enfermedad, su proceso es también un modo de evangelización. Porque si usted no estuviera enfermo, quizás su familia ni siquiera podría rezar, ni siquiera se une a la oración. Todo pasa para el bien de los que Dios ama. Y le pasó esto a Pedro para que comprendiera que hay que escuchar la voz del Señor para que nuestro caminar, nuestro proceso, de frutos y frutos en abundancia. Y es ahí donde el Señor nos va a decir, traigan lo que han pescado, traigan lo que han hecho, muéstrenme sus obras. Por eso la carta de Santiago dice que nuestra fe debe de ir acompañado de obras. ¿Qué obras hacemos nosotros en este mundo? Si solo estamos esperando que nos den, pero no damos, ¿cómo esperamos recibir la bendición de Dios? Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos invita a que nosotros caminemos con el Señor. Y si quizás aún nosotros no tenemos ese estado de fe, no tenemos el estado de confianza, no tenemos ese estado de conciencia de que el Señor está entre nosotros, y podrá decir, como le hicieron esta pregunta al Señor, ¿quién eres? Cuando el Señor les dijo, vengan, tráiganme los peces, los puso, dice que sobre las brasas. Luego les dijo, vengan a comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían
quién era él, que era el Señor Jesús, se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. ¿Quiere usted resucitar con Jesús? Camine, esfuércese, luche, y si lo está haciendo, no se canse, no se aflija, no se entristezca. Quizás a veces pasamos en el estado del estar derramando lágrimas. Yo no le voy a decir ya no llore, no, sino que es una forma de desahogar el alma también. Hágalo, pero hágalo con Jesús, hágalo con la Virgen María, triste y afligida, decíamos en el Santo Vía Crucis. Ahora pues viene ese estado también de vivir con Jesús, de estar con Jesús, porque Él todo lo hace nuevo. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive. Vive Jesús el Señor, que viva en nuestros corazones. Lo invitamos a acudir a su Santa Misa, a llenarse del Señor. También se les hace una cordial invitación de parte de la parroquia, y que nosotros vivamos también este encuentro de Jesús resucitado a través de la divina misericordia. Jesús estará expuesto allá en la sede que era el Calvario, en el Calvario, y será este domingo, después de la primera misa, será llevado Jesús en procesión. Allá en el Calvario estará todo el día en adoración. Mire, hermano, vaya y no le pida, adórelo y dígale: Jesús, en ti confío. Confío en tu misericordia y Él hará nuevas todas las cosas. Ahí está Jesús expuesto también en la capilla. Lo invitamos este domingo a partir de la primera misa hasta las 5 de la tarde estará expuesto. Así que no se pierda este encuentro con el Señor. Vamos a finalizar invocando esta oración. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, haced que viva y muera en vuestra santa compañía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.